Bambas impulsa un modelo innovador de gestión social con el programa Desarrollo de Empresarios Locales. Gracias a las Bambas, FH Ingenieros es un sueño hecho realidad. Tenemos hoy más de 45 empleados en planilla con todos sus beneficios sociales. Nuestra relación con las Bambas demuestra que todos los peruanos podemos convertirnos en grandes empresarios. Recientemente hemos lanzado la Red Emprende, conformada por empresas comunales y locales, empresas contratistas y las Bambas. Es un espacio que propicia un trabajo colaborativo para construir y fortalecer competitividad y ser actores de la economía local. En las Bambas hacemos minería para el progreso. ¿Qué pasó un día como hoy? 5 de septiembre, 1536. El ejército rebelde inca, a órdenes de Quiso Yupanqui, llega a las puertas de Lima. Sostienen varios encuentros con los españoles en Mama, cerca de Chosica, en Huarco, Ocañete, Mala, Chancay y Ate. 1836. Nace en Trujillo Justiniano Borgoño Castañeda, presidente de Perú en 1894. 1962. Abren el túnel de Marca Pumacocha que une las vertientes del Atlántico y del Pacífico. 1997. Muere en Calcuta, India, a los 87 años, Agnes Goucha, la Beata Madre Teresa de Calcuta, fundadora de las Misioneras de la Caridad. Hoy, 5 de septiembre, conmemoramos el Día de la Mujer Indígena. Radio Surfuy presentó ¿Qué pasó un día como hoy? A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. A nivel nacional es 6 de la mañana con 34 minutos, amigos oyentes de Radio Surfuy. Muy buenos días. Desde la cabina principal de nuestra emisora, estamos ya listos y prestos, amigos oyentes, para acompañarles en esta mañana informativa, edición correspondiente a hoy, jueves 5 de septiembre del año 2024, denominado como Año del Bicentenario de la consolidación de nuestra independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho. Mi nombre es Javier Chejia, ¿cómo están? Buenos días a cada uno de ustedes a nivel de toda la provincia de Cotabambas. Estamos transmitiendo a través de nuestras redes sociales, estamos a través de Facebook, a través de YouTube con audio en vivo a esta hora de la mañana, también a través de nuestra página web www.radiosurfuy.com. También nos puede sintonizar a través de la amplitud modulada 810 AM, a través de la frecuencia modulada 102.7 FM en Tambobamba, a través de la frecuencia modulada 97.5 FM. 5 de septiembre del año 2024, amigos oyentes, para nosotros una inmensa alegría estar en compañía de cada uno de ustedes, porque justamente es el mes aniversario de Radio Surfuy. Y lógicamente en este mes de aniversario de nuestra emisora también tenemos preparados presentes, premios para ustedes que en el transcurso, lógicamente, del programa lo vamos a anunciar. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Javier. Buenos días a todos los oyentes del informativo Willaricui que nos sintonizan a estas horas de la mañana. Nosotros, como siempre, listos ya y prestos con toda la información, tanto a nivel local, regional, nacional e internacional.
Por supuesto también en el ámbito deportivo, porque se vienen partidos importantes para la selección peruana. El día de ayer, el distrito de Chaguahuacho pues tuvo una tormenta eléctrica. Bastantes usuarios pudieron estar ahí publicando a través de las redes sociales los rayos, truenos y la incesante lluvia que se atestiguó ayer al promediar las 8:09 de la noche. Al parecer, las lluvias se están adelantando, así que hay que tomar las previsiones del caso a todos los oyentes de la provincia de Cotabambas. No está haciendo tanto frío como días anteriores, según el CENAMI hay creo 7 grados centígrados. Vamos a ver cómo se vienen desarrollando los próximos días. También tenemos la información, Javier, del precio del dólar, que para muchos debe ser una buena noticia. Está en 3.78 el precio del dólar. 3.78, 3.79 en algunas casas de cambio. Es importante que tengan conocimiento, sobre todo los comerciantes que trabajan con este tipo de monedas. 6 de la mañana con 37 minutos, estamos listos ya. Y hablando de monedas, Gonzalo, se ha dado información en relación a que nuestra moneda, el sol, es la moneda más estable en todo Sudamérica. Y bueno, incluso Chile actualmente está pasando por una situación complicada, ya que su moneda, el valor adquisitivo de su moneda, pues bueno, ya no es similar como años atrás. Y lógicamente nuestro país vecino de Bolivia está pasando una situación mucho más crítica en el tema económico, y en desaguadero mucha población boliviana, al no conseguir incluso dólares, pues bueno, está prefiriendo ahorrar en soles, Gonzalo. Es una situación que lógicamente llama poderosamente la atención de nuestro país, y que muchas veces hemos tenido esa imagen de que Bolivia es el país soñado, ¿no? De que todos deberíamos de adoptar las decisiones que se toman en Bolivia. Bueno, la situación ahora totalmente complicada. Bueno, sí, se ha visto casos que cruzan, ¿no? Incluso cruzan para conseguir algún tipo de moneda, algún dólar o algún sol, porque, bueno, su moneda pues cada vez está peor. En Chile también, al parecer también están, como tú dices, con algunos problemas. Bueno, Argentina ya se sabe que hace años está con estas dificultades. El presidente Javier Milei de Argentina está tratando por ahí de regularizar esto. Vamos a ver si lo logra en los próximos años, porque hay una inflación bastante considerable en el país de Argentina. Pero bueno, buenas noticias para el Perú, ¿no? Vamos a ver cómo se mantiene esta estabilidad de la moneda el sol en nuestro país. Así es. Bueno, hay buenas noticias, pero también malas noticias. En el plano político se ha hecho un cambio de ministro de Relaciones Exteriores. El señor dueño del partido del Lápiz hizo su publicación hablando en favor, ¿no?, de este cambio, que según él es el más importante, considerando de que se tiene que tener mejores relaciones con países como Brasil, Bolivia, Cuba, entre otros. Bueno, ya se le hizo la pregunta al nuevo canciller de nuestro país. Le hicieron la pregunta, ¿no?, si usted está de acuerdo con el gobierno de Venezuela. Bueno, la respuesta bastante desviada, ¿no? No fue claro, no fue enfático como el anterior canciller de la República, que justamente habló bien claro sobre este tema, ¿no? Sobre la situación de Venezuela, la situación que afronta este país, y que en alguna medida también nosotros somos afectados por esta situación. 6 de la mañana con 40 minutos, amigos oyentes, en la previa del informativo Guillarico, y también comentarles que estamos en el mes aniversario de nuestra emisora, Gonzalo. Para ser exacto, y esta información usted lo puede encontrar en nuestra página web de Radio Surfuy. Le cuento esta información. El 10 de septiembre del año 2010, en un hecho sin precedentes de la radiodifusión, justamente Radio Surfuy lanza su señal en los 102.7 de la frecuencia modulada, en el marco de una competencia de ciclismo y maratón que tuvo la participación de la población de los 6 distritos de la provincia de Cotabambas. Bueno, se puso de manifiesto que Radio Surfuy es un medio de comunicación de fácil acceso y participación de toda la población de nuestra provincia de Cotabambas. 10 de septiembre del año 2010, Radio Surfuy, a través de la frecuencia modulada,
sale al aire. Pero también es importante recordar esta fecha. El 23 de abril del año 2012 se lanza la señal de Radio Surfui en los 810 de la amplitud modulada, el mismo que permite una mayor cobertura para toda la provincia de Cotabambas y también provincias vecinas. En todo caso, en el mes del aniversario de Radio Surfui, Gonzalo, desde el día lunes vamos a, durante toda la semana, ¿no?, correspondiente al día lunes, que sería la semana del 9 hasta el 13 de septiembre, vamos a prácticamente regalar todo lo que tenemos en cabinas de Radio Surfui. Bueno, me parece perfecto, es una fecha especial de este medio de comunicación que está al servicio de la población, al servicio de las comunidades, ustedes lo saben. El 10 de septiembre pues se puso en funcionamiento, salió al aire Radio Surfui, la voz de todos. Enhorabuena, estamos de aniversario. Alguna actividad por ahí, Javier Check, ya vamos a hacer el día 10, ¿no?, el día central, para poder celebrarlo como se debe, ¿no? Son ya 14 años los que se está cumpliendo, 14 años los que cumple esta emisora. Y bueno, todo esto lo hacemos para que ustedes estén informados, para que ustedes puedan utilizar este medio de comunicación para transmitir cualquier mensaje, cualquier comunicado de las diferentes comunidades y bueno, puedan llegar pues a muchísima gente. Recordarles que estamos en la FM, estamos en la AM, estamos también saliendo por Facebook y también salimos por la página web radiosurfui.com. Y han actualizado, me han dicho, Javier, por ahí algunas fotografías, ¿no? También hay fotografías de antaño de Radio Surfui. Pueden entrar a la página web y ahí ver a todos los trabajadores de Radio Surfui que estuvieron en una sesión de fotos organizada por Chinchilico. Chinchilico fue el que estuvo ahí pues detrás de esta sesión de fotos. Si quieren conocer a todos los locutores de Radio Surfui, métanse a la página web radiosurfui.com. Ahí está, ¿no? Tremenda las fotos que le hicieron a usted, Gonzalo. La veo, ¿no? Sí, pues. No parezco yo. Sorprendente, ¿ah? Y vamos a aprovechar justamente, Gonzalo, su presencia, su porte, para hacerle unas fotos justamente con el nuevo merchandising que tenemos, ¿no? Alusivos a lo que viene a ser este amor, este sentimiento que tenemos hacia la provincia de Cotabambas. La campaña se llama Munacuiqui Cotabambas. Y lógicamente cada distrito tiene una representación distinta en este merchandising, ¿no? Estamos hablando del polo y también los gorros, ¿no? Mucha gente, pues bueno, lo ha visto a través de redes sociales, el diseño, cómo ha quedado, pero muchos también se hacen la pregunta, ¿no? Pero ¿cómo queda eso en un polito? Puesto. ¿No? Puesto, ¿no? Le vamos a tomar a usted, Gonzalo, ¿le parece? Sí, vamos a buscar a alguien también por ahí, un modelo, ¿no? David Ortiz también. David Ortiz también creo que sí, ¿no? Podría ayudarnos. Yo también. Creo que sí. Pero tenemos... Tiene ese perfil. Tenemos politos y tenemos gorros de los diferentes distritos, ¿no, Javier? Sí, y en la semana anterior ya Guillermo, junto a César Loaiza, estuvieron regalando, ¿ah? Ya han regalado, de todos los distritos. Sí, de todos los distritos. Y nuevamente vamos a retomar esta campaña desde el día lunes, ¿le parece? Sí, claro que sí, que estén atentos nada más porque son politos coleccionables. Ahí son gorros coleccionables que no van a volver a salir, ¿eh? De los diferentes distritos. Ahí por ahí vimos de Chalhuahuacho, de Akira, y cada uno de ellos tiene algo representativo pues del distrito. Entonces los invitamos a que estén atentos a la sintonía de Radio Surfui para que puedan llevarse. Si tú eres de Coyurqui, por ejemplo, participa, te llevas tu gorro y tu polito de Coyurqui, que es una edición limitada que tú vas a poder tener ahí en casa y vas a estar orgulloso de tu distrito. Esto gracias a Radio Surfui. ¿Por qué? Porque estamos de aniversario. Así es, Gonzalo. ¿A usted de qué distrito le...? Bueno, no tiene todavía ninguna de estos No polos. Tengo todavía ninguno. Me gustaría el de Akira. Distrito de Akira. Sí, Akira. Me llama Akira. Por el Cajacárcel. Por la Cajacárcel. Sí, pero porque justamente la representación que está ahí en el polo es el Cajacárcel. Sí, pues. Yo definitivamente voy por el distrito de Mara. Mara. Sí, Mara. ¿Qué tienen ahí en el templo, este templo muy tradicional? ¿Verdad? Oye, San también Martín, sí. Pero no entiendo por qué cada vez que vamos, Javier, está cerrado el templo, ¿no? Está ahí con unas rejas. Sí, pues falta que alguien le ponga un poquito más de interés, ¿no? A este resto ya arqueológico, ¿no? De nuestra provincia de Cotabambas. Ojalá podamos ingresar un día, ¿no?
Sí, pues. Que lo aperturen. Alguna vez yo tuve la ocasión de ingresar, sí, sí, estuve adentro haciendo algunas fotitos internas. Qué interesante. 6:46, amigos oyentes de Radio Surfuy, nuestra comunidad vecina, estamos hablando del distrito de Coyurqui, y la comunidad de Huancuire está de aniversario, bodas de plata, 25 años. Más adelante vamos a tratar de comunicarnos con el presidente de la comunidad, el señor Ezequiel Wilca, para que nos pueda dar mayor información de las actividades programadas. Hay carrera de caballos, hay desfile, actuación central, hay serenata con la presentación de artistas, y nosotros como Radio Surfuy también estaremos presentes ahí, Gonzalo, para compartir con todos nuestros amigos oyentes las festividades de la comunidad de Huancuire. Sin duda alguna, se vienen todas las celebraciones. Felicidades a todos los huancuireños, 25 años, por supuesto Radio Surfuy va a estar presente ahí, coberturando algunas de las actividades que tengan en los próximos días, y desde luego también a ver si nos vamos a la verbena, Javier, para estar ahí compartiendo con el presidente, con su junta directiva y con todos los pobladores de la comunidad de Huancuire. Feliz aniversario, Huancuire, 25 años, ya vamos a estar con ustedes en los próximos días. Perfecto. Vamos con la información en el plano deportivo, Gonzalo, y esto ya es lo dije oficial, yo, ¿no? Ayer Usted lo dijo. Sí, lo dije ayer. Sí, pues, sí. Y bueno, esta es la nueva joya, ¿no? ¿Cuánto? 16 años, Gonzalo. 16 añitos. Max Loren Castro se llama el jovencito que ya ha sido convocado oficialmente a la selección peruana para los partidos contra Colombia y Ecuador. Me gustaría que le den algunos minutos a este jovencito, porque yo creo que esta es la forma como debe trabajar Fossati con la selección, porque definitivamente hay gente que ya cumplió en la selección y se tiene que buscar sangre nueva. Mira, y te digo, peor no nos va a ir, ¿eh? Estamos últimos en la tabla, Javier, así que sería bueno que dé oportunidad a los chicos. Lo que me sorprende es que ha desconvocado a Sanelato. Bueno, ¿no? Era una situación de salud, creo, ¿sí? ¿No es cierto? Lo de Sanelato. No Sanelato, sí. ¿A quién más sacó? Por ahí ha sacado un par más que ayer se despidieron de la selección peruana. Vamos a ver pues cómo le va a esta nueva era. Y este chico promete muchísimo, promete muchísimo, lo dijo Luis Advíncula, y esto es muy importante, sobre todo por parte de la prensa. Hay jugadores que rinden 1, 2 partidos y ya los quieren vender para el Manchester United, al Arsenal. Ajá. Juega un tercer partido más, Javier, y lo hunden, ¿no? Sí, pues, lo hunden, sí. No sirve para nada, que esté tal por cual. Y ellos mismos hacen pues que el rendimiento de este jugador, y sobre todo este chico de 16 años, que recién está formando también una personalidad deportiva, le bajen pues todo su potencial, porque la prensa a veces es muy cruel, pues, ¿no? Entonces, con calma, con este chico de jovencito, hay que darle la oportunidad, hay que tenerle un poco de paciencia, porque sin duda alguna, lo digo, es el futuro pues de la selección, ¿no? Junto con los otros, con Pierito Quispe, con Sanelato, con Grimaldo, son el futuro de la selección peruana. Sí, pues es lo que tenemos, ¿no es cierto? Es lo que hay. Y hablando de Grimaldo también, Grimaldo fue, ¿no? Quien participó en una conferencia de prensa, o me estoy equivocando, ¿es el jugador de Universitario? No, el de Cristal. Piero Quispe es el que salió, sí. Piero Quispe habló, ¿no? Se siente bien, se siente fuerte mentalmente, ¿no? Y lo vi convencido, ya no lo vi tan chibolo. Sí, ya un poco más. Un poco más cuajadito, ¿no? Y espero de que eso se pueda graficar en la cancha, ¿no? Piero Quispe tiene ese perfil de Cueva, pero le falta ahí unos detallitos, ¿no? Y la idea tampoco es compararlo, hacer de que él sea otro Cueva, ¿no? La idea es de que Piero Quispe, pues bueno, tenga su propio estilo de juego y que lo puede ir trabajando y que lo podamos bien ahí dentro de la selección. Bueno, vamos a preguntar a la Catedral del Deporte más adelante que nos dé su 11 para enfrentar a Colombia. El encuentro deportivo, amigos oyentes, será, ¿cuándo es, Gonzalo? Mañana. Día viernes 6 de septiembre en el Estadio Nacional. Bueno, el estadio está habilitado para 40,000 espectadores. El encuentro va a ser 8:30 de la noche. Lógicamente lo vamos a transmitir a través de nuestro medio de comunicación. Y ahí se viene un detallito, amigos oyentes, de que, en las entradas, parece que estuviéramos ya a punto de ingresar de clasificar. De clasificar a la Copa del Mundo. El costo de las entradas, Gonzalo, no sé si por ahí usted lo tiene, a ver si nos comparte también para el público,
porque es exorbitante el costo de las entradas. Parece que estuviéramos ya parece que fuera este partido decisivo para que logremos clasificar al próximo mundial. Lo cierto es que ya se ha difundido información en relación a que, pues bueno, las graderías todavía no se han vendido considerablemente, no se han vendido considerablemente y parece que el Estadio Nacional, pues bueno, va a estar un poco vacío. Al parecer sí, bueno, se sabía que iba a tener un ligero aumento, pero bueno, por acá nos indican, por ejemplo, 120 soles las populares, Javier. 120 Imagínese usted, 350 oriente lateral, 420 oriente central, 500 soles occidente lateral, y si usted quiere estar en el centro, en el occidente central, 620 solcitos. Imagínate, ¿no? Están rematando palcos a 3.500 soles. Rematando palcos 3.500 soles. Bueno, no sé. Bueno. ¿Pagaría usted? 120 soles popular, particularmente no. Yo tampoco lo pagaría, ¿no? Y justo lo dijo hoy día en la mañana un conductor de noticias. Dijo, ¿qué voy a pagar? ¿Qué voy a pagar yo 620 soles? Con esos 620 soles lo veo en mi casa, invito un chifita a mi esposa, a mis hijos y lo vemos tranquilamente ahí en pantalla con repetición y todo. Así lo dijo. No, es que realmente están bastante caras las entradas, ¿ah? Sí, pues tiene razón, ¿no? Sí, y sí. Con 620, pues bueno, invitas a toda la familia. Sí, claro. ¿no? Lógicamente. Y sorprende, Javier, porque o sea, no es que estemos en el primero, segundo, tercer lugar, ¿no? Estamos en el último lugar. Bolivia está encima nuestro. Sí, pues. ¿No? ¿Qué está pasando? No, pues ya hay como que un poquito, ¿no? Reflexionar y tratar de llevar a la mayor cantidad de hinchada. Bueno, hay esa información en el plano deportivo que más adelante lo vamos a abordar, lógicamente ya con la voz autorizada de la Catedral del Deporte, el señor William Guamán. Desde luego, vamos a estar atentos y no se olvide, mañana vamos a transmitir en vivo el partido de Perú versus Colombia. ¿Tiene ya su score usted, Javier? No, aún no. Me gustaría escuchar un poco más, por lo menos, la opinión de la Catedral. Lo cierto es que, bueno, hay que ser un poco sinceros, ¿no? La Padula no está en su mejor momento. ¿Hace cuánto tiempo? 2 años no anota un gol con la selección. No, en los últimos partidos de la Padula un desastre sí, también. Pues, no la podía meter. No, y tenía el balón para meterlo. Pero bueno, ha hecho trabajo diferenciado. No porque está mal, sino por una situación de un poquito, creo, afinar los pies, ¿no? Para que pueda ingresar el gol. Y parece que también Ormeño posiblemente esté ahí también con algunos minutos interesantes. Vamos a ver cómo nuestra selección nos sorprende, ¿no? Ojalá que pueda ser una sorpresa grata, porque Colombia viene bien empilado. No, además, ayer lo conversábamos, tienen que poner gente fuerte. Sí. Definitivamente tienen que poner gente fuerte porque Colombia es un equipo fuerte, es un equipo de choque, con muy buen estado físico. Entonces por ahí podríamos apostar por Valera, por Ormeño, ¿no? Por personas que de repente puedan ir también al choque y no se dejen. Vamos a ver, yo no tengo mucha fe, digamos, que le ganemos a Colombia, es la verdad, hay que ser realistas. Ojalá gane Perú porque estamos en casa, porque estamos últimos. Pero vamos a ver cómo lo plantea también el profesor Jorge Fossati. Yo creo que en estos dos partidos que se vienen frente a Colombia y Ecuador, es su oportunidad de reivindicarse un poco y ponerse en camino, ¿eh? Porque si no gana estos partidos, Javier, ya fue, creo. Sí, pues. Ya fue. Sí. No, pues es que estamos en el último en la tabla de posiciones. 6:55, amigos oyentes, entramos de lleno al informativo Huillaricuy, edición correspondiente a hoy, jueves 5 de septiembre de 2024, año del bicentenario de la consolidación de nuestra independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho. Mucha atención a la frase que nos acompañará durante esta semana. Vamos con la frase de la semana, amigos. Dentro de 20 años estarás más arrepentido por las cosas que no hiciste que por aquellas que hiciste. La repetimos una vez más. Dentro de 20 años estarás más arrepentido por las cosas que no hiciste que por aquellas que hiciste. La historia para el día de hoy nos recuerda lo siguiente: aniversario de Chachapoyas, esto en Amazonas.
Y en el año de 1536, el ejército rebelde inca, a órdenes de Quiso Yupanqui, llega a las puertas de Lima. Sostienen varios encuentros con los españoles en Mama, esto cerca de Chosica, en Huarco, Ocañete, Mala, Chancay y Ate. En el año de 1538, los españoles refundan la ciudad de Chachapoyas. Había sido fundada antes por Alonso de Alvarado como San Juan de la Frontera de los Chachapoyas. Es la sexta ciudad fundada por los españoles. Y en el año de 1538 también se da la verificación del establecimiento del Obispado del Cusco por el dominico Fray Vicente Valverde. En el año de 1836 nace en Trujillo Justiniano Borgoño Castañeda, presidente del Perú en el año de 1894. Año de 1962 abren el túnel de Marcapomacocha, que une las vertientes del Atlántico y del Pacífico. En el año de 1997 muere en Calcuta, esto en la India, a los 87 años, Agnes Gohan, ¿cómo se pronuncia, Gonzalo? Concha. Concha. Sí. Concha Boxaxiu. Así se pronuncia. La Beata Madre Teresa de Calcuta, fundadora de las Misioneras de la Caridad, que sirvió a los más miserables del mundo. Recibió el Premio Nobel de la Paz en el año de 1979, amplió su orden a todo el mundo, incluyendo el Perú. 6:57, vamos a revisar nuestros titulares. A cada instante se generan hechos noticiosos en Huillaricui. Titulares. Sohta horas tutamantan pescachunca es con yupañoña waikikuna panaikuna. Mucha atención, estos son nuestros principales titulares. Vamos con los titulares en el ámbito local. En la comunidad de Caguapirua se viene realizando la ubicación de parcelas para la siembra de ajo, donde los profesionales de Minera Las Bambas dan indicaciones cómo realizar la remoción del terreno para eliminar malezas y patógenos que se encuentran en el suelo, trabajo que se realiza con beneficiarios de dicha comunidad. Vamos con más información y mucha atención, amigos oyentes. En el mes aniversario de Radio Surfuy, continuamos con las inscripciones para el concurso ¿Quién Estudia Triunfa 2024? Una competencia de unión de todos los colegios de la provincia de Cotabambas, donde los estudiantes podrán a prueba sus conocimientos y habilidades para esta cuarta edición del concurso interescolar de conocimientos. Están convocando las instituciones educativas a nivel secundaria del 5º grado de los 6 distritos de la provincia de Cotabambas. El concurso organizado por la UGEL Cotabambas, Radio Surfuy, con el auspicio de la empresa minera Las Bambas. Buena acogida tiene Quien Estudia Triunfa. Ya me han dicho ayer, hay bastantes inscritos. Aprovechen ustedes también si quieren participar. 6 de la mañana con 58 minutos, 59 ya, en las comunidades de Carmen Alto. Sigue el acompañamiento permanente por parte de Minera Las Bambas a la Asociación de Granos Andinos para asesorarlos en lavado, secado, precocido, laminado, pesado y sellado de las hojuelas de quinoa. Asimismo, el tostado de trigo y los 7 cereales, que son muy solicitados por los familiares para el desayuno diario. Un desayunito, Gonzalo, con estos 7 cereales. Urgente, tenemos que ir a comprar nuestros cereales, nuestros granos andinos en la comunidad de Carmen Alto. Por otro lado, se continúa con la asistencia técnica en apertura de hoyos para la instalación de plantones en la comunidad de Quehuira. Del mismo modo, se dio asistencia técnica en riego de plantaciones con un avance de 700 plantas regadas en el sector de Uchucahuapatacha de la comunidad de Chila, actividad que se desarrolló por parte de la empresa minera Las Bambas. Y en el marco de los 167 aniversario del distrito de Mara, la municipalidad hoy inicia el campeonato Copa Vaso de Leche, con la participación de todas las beneficiarias de este programa. Será un espacio de esparcimiento para las mamitas en su etapa de lactancia.
7 en punto, la Oficina de Registro Único de Víctimas de Tambobamba realiza el registro especial de beneficiarios de reparación en educación y entrega de certificados de acreditación emitida por el Consejo de Reparación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a todas las personas que fueron afectados durante la violencia política interna durante el año 1980 al 2000, el mismo que permitirá ejercer sus derechos como beneficiarios de los diferentes programas sociales. Y la Municipalidad Distrital de Akira desarrollará el 27 de septiembre el primer concurso y expoferia informativa Ununchista o Akaichasum. El objetivo es promover y visibilizar experiencias exitosas de una adecuada gestión y prestación de los servicios de saneamiento de las juntas administradoras de servicio de saneamiento, las JAS, así como el de fortalecer las competencias, conocimientos, habilidades, actitudes y concientizar a la población sobre la importancia del JAS en la prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito rural de nuestro distrito. 7:2, titulares en el plano regional en Apurímac alertan sobre alto riesgo de incendios forestales hasta el sábado 7 de septiembre. A la fecha se han registrado 79 incendios forestales, incluidos el distrito de Cotabambas y lo último que ocurrió en el distrito de Coyurqui. Cifra puede variar, aún faltan información de las superficies dañadas, la flora y cuantificación económica de la parte, en este caso del CERFOR de Apurímac. Vamos con más titulares en el ámbito regional. Fiscal libera a sujeto que persiguió y realizó tocamientos indebidos a mujer de 20 años. La agraviada fue perseguida por Denis Pimentel Monzón hasta un local comercial donde encontró refugio. Este mismo individuo habría atacado a mujeres y menores de edad en anteriores oportunidades. Bueno, así es la justicia, lamentablemente. 7:3, con la finalidad de brindar un acceso efectivo a la justicia de personas en situación de vulnerabilidad, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Apurímac inauguró el 5º juzgado de paz en lo que va del año. Este último se realizó en el centro poblado de Huampica del distrito de Andarapa, provincia de Andahuaylas. Y asignan 1.000 millones de soles para riego y proyectos agrícolas en Cusco, potenciando la producción local, el sistema de riego, que asegurará la formalización de tierras y la protección de las cosechas contra las plagas. Para esto, el gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo, confirmó que se aseguró un presupuesto de 1.000 millones de soles para riego y proyectos agrícolas. 7:3, vamos con más información. En Cusco, menor de 14 años denunció que un hombre lo acosó en baño de un centro comercial. La Policía Nacional del Perú indicó que el hecho se habría producido en el centro comercial Real Plaza y que iniciaron las investigaciones para dar con el paradero del presunto agresor. Adulto mayor es detenido por presuntos tocamientos indebidos contra mujer con síndrome de Down en Pucallpa. La Policía Nacional trasladó al detenido a la sede de la División de Investigación Criminal, donde enfrenta una denuncia por presuntos tocamientos indebidos en agravio de una persona con discapacidad. 7:4, en Puno, delincuentes armados balean al chofer y roban su camioneta en Juliaca. Los policías dijeron que mediante las cámaras de seguridad están trabajando para identificar a los delincuentes que perpetraron el asalto. Vamos con más titulares en el ámbito nacional. Luz Pacheco es elegida nueva presidenta del Tribunal Constitucional para el periodo 2024-2026. Pacheco Serga, quien anteriormente ocupó el cargo de vicepresidenta del Tribunal Constitucional, ahora presidirá este órgano supremo durante los próximos 2 años. Por otra parte, Fiscalización aprobó pedir facultades para investigar presunto uso de vehículo presidencial en fuga de Vladimir Cerrón. Además, la iniciativa propone investigar a los presuntos audios entre el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, el capitán Junior Izquierdo, conocido como Culebra, en donde acepta que la mandataria Dina Boluarte habría pedido desactivar la DIVIAC. Y la anemia infantil en el Perú sigue siendo un problema de salud pública preocupante. Según la última encuesta nacional de demografía y salud, la anemia en niños menores de 5 años ha aumentado hasta alcanzar un alarmante 43.1%.
Imagínate, Y bueno, esto es también tarea del Estado, tratar de reducir estas cifras, pero también tarea de papá y mamá, por favor. 7:6, Susel Paredes dice lo siguiente: si se corrobora audios de Juan Santibáñez, se debe vacar a Dina Boluarte. Otro intento más de vacar a la señora Dina Boluarte. ¿Sería posible? ¿Sería factible? Dios quiera. Parlamentario indicó que el motivo de su vacancia sería por facilitar la fuga de Vladimir Cerrón en el vehículo presidencial. Y también Susel Paredes habló sobre el encubrimiento del gobierno a Vladimir Cerrón y dijo: hay una voluntad de no encontrarlo. La congresista Susel Paredes cuestionó al ministro del Interior y a la presidenta Dina Boluarte por el encubrimiento a Vladimir Cerrón que se estaría dando desde Palacio de Gobierno. Por otra parte, el sector agropecuario se recupera en el primer semestre de 2024. El sector agropecuario es una actividad económica importante donde aporta un 7% del Producto Bruto Interno Regional, después de una contratación de 5.9% en el año 2023, provocada por adversidades climáticas y escasez de fertilizantes. El sector ha mostrado una notable recuperación durante el primer semestre de 2024, logrando crecer 22.4% en este periodo. Y el Congreso aprobó en segunda votación el dictamen que otorga a la Policía Nacional del Perú la facultad de poder realizar una investigación preliminar sobre los delitos. La norma facultaría a la PNP realizar una investigación sin presencia del Ministerio Público. Tanto la Fiscalía como especialistas en derecho habían criticado la medida. 7:07 a.m. Mientras tanto, defensa de Wilfredo Oscorima presenta demanda de amparo ante el Tribunal Constitucional por incautación de aretes. Humberto Abanto criticó que el Poder Judicial incaute estos valiosos artículos de su patrocinado cuando, según dijo, él siempre ha presentado disposición a todos los requerimientos judiciales. Bueno, y en su última actuación del señor Wilfredo Oscorima decía, no, tienen que estar unidos. Bueno, al final una señora le reclamó y al final el señor Oscorima se fue de una presentación oficial, abandonó la presentación. 7:08 y el titular del Ministerio Público interino dispuso que la información sea entregada en un plazo de 24 horas. Esto con respecto pues a los audios de difusión que se han dado atribuidos a Santi Ibáñez. Esto como parte de las diligencias que se sigue a raíz pues de este audio que está atribuido al ministro del Interior, donde se le escucharía decir que el vehículo de Dina Boluarte habría sido utilizado para facilitar la fuga del prófugo Vladimir Cerrón. Es así que la Fiscalía de la Nación está solicitando información sobre vehículos de la presidencia. Vamos con más información. 7:09. Gustavo Adriansen sobre Vladimir Cerrón dice lo siguiente: sin importar quién o quiénes lo estén protegiendo, va a ser capturado, es lo que dijo, ¿no? El presidente del Consejo de Ministros aseguró que el exgobernador regional será detenido en el más breve plazo. Este discurso lo veo hace meses, ¿no? No llega a ese breve plazo. Además, volvió a expresar su respaldo al titular del Ministerio del Interior, Juan José Santibáñez, que no ata ni desata. Y Nicanor Boluarte ordenaba quitar celulares a asistentes a reuniones del partido Ciudadanos por el Perú, según la Fiscalía. Según un testigo, era Griselda Herrera Vázquez, ex jefa del programa Caliwarma en la región San Martín, la encargada de quitarle los celulares antes de ingresar a las sesiones por orden expresa de Nicanor Boluarte. 7:10 titulares en el plano internacional. Escándalo en Honduras por video que muestra a cuñado de presidenta negociando sobornos con narcotraficantes. El Consejo Nacional Anticorrupción de Honduras exige la renuncia de la presidenta Xiomara Castro por las serias acusaciones de narcotráfico que había sido presentados contra el entorno familiar de la mandataria.
Y la Unión Europea lamenta que Mongolia se haya abstenido de arrestar a Vladimir Putin, quien desembarcó en Mongolia y fue recibido con honras por su homólogo mongol Ugnagin Kurelkus, en un gesto interpretado como un abierto desafío a la Corte Penal Internacional que pidió la detención del mandatario ruso en el año 2023. 7:11. Por otra parte, Italia devuelve a Perú 5 piezas arqueológicas precolombinas. Las autoridades italianas recuperaron un cuerno y un vaso de cerámica de la civilización Nazca, una botella de la cerámica de la cultura moche y también fragmentos de tejido de fibra de algodón y camélidos de estilo chimú. Y al menos 4 muertos y 9 heridos deja tiroteo en una escuela secundaria en Georgia. El ataque armado se registró el pasado miércoles en la escuela secundaria Apalache, en la ciudad de Winder, estado de Georgia. Las autoridades de la ciudad, en el estado estadounidense de Georgia, han informado de que al menos 4 personas han muerto y 9 resultaron heridas en un tiroteo registrado en una escuela secundaria. 7:12 a.m. En el plano deportivo, un pequeño hincha del papá de América le regala pan gigante, el conocido pan Jurka, a Cristian Cueva. Para la buena suerte, le dijeron, Cristian Cueva sí defenderá la camiseta del Cienciano este 2024. Así lo confirmó recientemente los directivos del Club Rojo, quienes establecieron una serie de normas de conducta para el jugador, quien volvió al Cusco y ya se encuentra entrenando al mando del profesor Cristian Díaz. Y Franco Sanelato es la primera baja de la selección peruana. El atacante de Alianza Lima no será tomado en cuenta por el seleccionador Jorge Fossati en la bicolor, que quedó concentrada con 29 jugadores con miras al duelo frente a Colombia el viernes 6 de septiembre por la fecha 7 de las eliminatorias sudamericanas. 7:13. Mientras tanto, Max Loren Castro, la nueva joya de nuestra selección peruana, fue convocado oficialmente a la selección para los partidos con Colombia y Ecuador. Max Loren Castro, extremo de 16 años del Sporting Cristal, fue convocado a la selección peruana para las eliminatorias ante la baja de Franco Sanelato. Y ya se conoció la lista de los nominados al Balón de Oro 2024. Dentro de ellos está Lamine Yamal, está Vinicius Junior, está Emiliano Martínez, Lautaro Martínez, Kylian Mbappé, Toni Kroos, está Haaland, está Alejandro Grimaldo. Bueno, y también está Antonio Rüdiger, por mencionarlo, William Saliba. Vamos a ver quién se la lleva. Bellingham también está, ¿no? Bellingham también, Jude Bellingham también está Dani Carvajal, también el veterano Dani Carvajal. Yo creo, particularmente... Desde su opinión. Desde mi opinión. Y acá, antes de que dé su opinión, Gonzalo, acá se ve claramente de que ya la generación dorada, a los cuales hemos tenido la posibilidad de disfrutar, hablo de Lionel Messi y también hablo de Cristiano Ronaldo, bueno, le dicen adiós a todas estas posibilidades. Sí, sin duda alguna. Mira, se la puede llevar. ¿Quién se le puede como llevar? Kylian Mbappé, Toni Kroos o este chico Haaland, pues que es una máquina también. Uno de esos 3 se la tendría que llevar. Sí, también pues me estoy olvidando de Vinicius Junior, que es uno de los top de tops jugadores hoy en día. Vamos a ver. Claro, y qué interesante, ¿no? Que Lamine Yamal también ya aparezca, ¿no? Sí, en los nominados. Pero bueno, no, todavía no creo que le falta sí. Pero Vinicius Junior, Kylian Mbappé, Toni Kroos, bueno, por la historia de Toni Kroos, y Haaland, pues, que es el cyborg, ¿no? Este robot, Erling Haaland. Vamos a ver quién se lo lleva. 7:15, amigos oyentes, ligera pausa y regresamos con la ampliación de nuestras notas informativas. Imaymana manta oyentanque runakunata, imaymana noticiakunata willamankiku, gracias que Radio Chaupinta, artistaico pascanca y maraujupi, apuninacore los encantos de Maramara, gran recuerdo chaitakamana con Gaico Mancho, ¿no? Asimismo también, programa Willaricui. Ya son varios años que estamos llevando el programa Warmachacuna Rimaini. Nosotros los docentes de la provincia y todos los niños de las distintas comunidades, de las 19 comunidades que estamos
estamos dentro de la provincia de Grau y Cotabambas, pues les felicitamos y agradecemos por todo ese esfuerzo que hacen para seguir cultivando y revalorando nuestras costumbres, tradiciones, mitos, leyendas y sobre todo agradecer por apostar por una educación de calidad en nuestra provincia de Cotabambas. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Acá en Acoipampa, donde están las canteras por ahí, prácticamente el desmonte está hasta la mitad de la carretera, igualito al ingreso del puente de Chuicuni, igualito lo han casi lo han cerrado. El otro día habían echado 2 volquetadas de adobe de desmonte, entonces acabo de casicito tener un accidente ahí porque yo que salía de Chalhuahuacho por un pelito hemos chocado. Sí, voy a hacer con eso, no sé, al lado de verdad, hasta carretera con hasta Picarapunco, hasta maquinaria con hasta Cheita, a Perapunco, al lado malora punco, carretera, que hay persona con hasta churarín como multata, respeto canampa, porque manata extremarín chayariki, chaynata munas canco taruanco. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Hermanos de Chalhuahuacho, Cotabambas y quienes escuchan, la provincia de Grau no hemos tenido la suerte que han tenido nuestros hermanos en Cotabambas y otras provincias. Lo que hemos venido haciendo es gestiones en los diferentes ministerios y es así que todo ese presupuesto se ha traído a través del concurso del FIF, Fondo de Invierte para el Desarrollo, convenio Jochas, convenio Cámara de Comercio, así, casi todo ha sido a través de gestiones, pero no hemos tenido esa suerte que tiene Cotabambas de tener ingresos fabulosos ya por regalías, ya por cano. Yo aplaudo porque conozco casi todo Cotabambas y ahora me da gusto que haya mucho desarrollo, haya mucha participación de nuestra población y qué bien, de eso se trata. Los peruanos, los estados, de manera sostenible siempre tenemos que aprovechar nuestros recursos naturales, en este caso la minería. Son 84 municipalidades de la región reciben el canon minero a partir de este año, también el canon, mejor dicho, regalía minera, también reciben todos los municipios, el gobierno regional, las 2 universidades de la región y también la regalía contractual. Hablando de este tema de que solamente en Apurímac nosotros recibimos regalía contractual, en otras zonas mineras no reciben la regalía contractual. Hoy día pues todas las municipalidades y también la región, los gobiernos locales gozamos de ese recurso de regalía contractual. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Recibimos de regalía contractual 59 millones, el año 2020 64 millones, pero este año sí 115 millones. Y con eso es lo que estamos atendiendo a las comunidades. Por ejemplo, este año, si bien es cierto, está proyectado para que llegue 100 millones de regalías, sin embargo ya estamos con menos 8 millones. ¿Por qué? En enero en regalías ha ingresado 8.8 millones. En febrero solamente ha ingresado 500.000. Y felizmente en marzo ya se está recuperando a 7.7 millones, ¿no? Es importante que la población sepa de dónde viene ese dinero para que ese dinero siga ingresando y que podamos invertir en las múltiples necesidades que tiene Chalhuahuacho como distrito. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy.
Radio Surfui, una radio comunitaria. Gracias a esta radio, en cuanto a los comunicados, valorando nuestras costumbres, tradiciones, la música, todo. En una asamblea pueden escuchar 100, 200 personas, pero a través de la radio escuchan 1000, 2000 o 10.000, ¿no? Inclusive a través de redes sociales a nivel mundial. Y ahora ya también se escucha ya mediante las redes sociales a nivel internacional. Estuve hace tiempo en Argentina y claramente lo escuchábamos también, ¿no?, por redes sociales, por la transmisión de Radio Surfui. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricui. En Huillaricui, desarrollo de la información. De la mañana con 22 minutos en el informativo Huillaricui, 7 de la mañana con 22 minutos. Vamos a tratar de comunicarnos con el director de la UGEL de la provincia de Cotabambas, porque, amigos oyentes, justamente en el mes aniversario de nuestra provincia en el mes aniversario de Radio Surfui, mes de septiembre, pues bueno, estamos organizando y estamos en este proceso de inscripción para el concurso de conocimientos ¿Quién estudia triunfa? Edición 2024. Y justamente ya estamos a través del hilo telefónico. Profesor Omar, ¿cómo está usted? Muy buenos días, bienvenido a Surfui, la voz de todos. Profesor Omar, ¿nos escucha? ¿Cómo está? Buen día. Hola, muy buenos días. Recibamos un saludo cordial de parte de la Voz de Cotabambas a todos los oyentes de esta prestigiosa emisora, en especial de este espacio noticioso. Profesor Omar, estamos ya, digamos, en la parte ya casi final de lo que viene a ser el proceso de inscripciones para quien estudia triunfa. ¿Cómo va este proceso? Ya tenemos algunas instituciones educativas confirmadas. Si nos puede comentar sobre el tema. Bueno, como hemos anunciado la primera vez, ya se ha en este caso hecho la convocatoria a todas las instituciones educativas, sobre todo del nivel secundario, quienes están en la posibilidad de poder participar en este concurso, quien estudia triunfa, para que puedan seleccionar a sus mejores estudiantes y en ese sentido poder participar en este concurso. Ya nuestros especialistas están comunicándose, coordinándose con ellos, dándoles información en qué consiste esta convocatoria. Correcto, profesor. Bueno, tenemos entendido que ya van aproximadamente 21 inscritos y todavía se tiene previsto que van a aumentar, ¿no? Entonces esto de alguna forma asegura el éxito de la edición 2024 Quien estudia triunfa, que bueno, prácticamente es un concurso que reúne a las diferentes instituciones. Profesor Omar, usted también va a estar, me imagino, presente de una u otra manera en todo el desarrollo de este concurso y también, me imagino, estará presente en la final de este concurso Quien estudia triunfa. Así es, esta actividad está realizándose un convenio entre la emisora y la UGEL Cotabambas, por eso tenemos ya 21 inscritos. Invitamos a las otras instituciones de todo el ámbito provincial para que puedan participar. Todavía tenemos tiempo para hacer esto y podamos en este caso mostrar la preparación que tienen nuestros estudiantes. Como habíamos dicho la primera vez, el propósito es de que nuestros estudiantes puedan mostrar sus aprendizajes, de esta manera fortalecerse para una educación superior.
Muy bien, sin duda alguna ya se ve el éxito de Quien Estudia Triunfa, organizado pues por Radio Surfuy en colaboración también con la UGEL. Profesor Omar, quizá usted quiera hacer la invitación particular aún a las instituciones que no se han inscrito, hasta cuándo podrían tener la fecha, plazo máximo para poderse inscribir y ser partícipes de este concurso. Reiteramos nuevamente la invitación a todas las instituciones educativas para que puedan participar e inscribirse. Es una forma de que nuestros estudiantes puedan evidenciar sus conocimientos, sus competencias en lo que es matemáticas y de cultura general, como también de comprensión lectora. Tenemos un plazo hasta el 10 de septiembre para poder, en este caso, inscribirnos de acuerdo a nuestras bases del concurso. Entonces todos podemos en este caso participar, y ya tenemos el enlace, hemos mandado los documentos de convocatoria, y bueno, pues se está generando una gran expectativa. Entonces más bien no esperemos hasta el último día para poder inscribirnos y participar en este concurso. ¿Cuáles serían los temarios que se van a estar abordando en esta edición 2024, profesor Omar? Como les había mencionado, el temario está relacionado a las competencias que vamos desarrollando en nuestras instituciones educativas de acuerdo al currículo, precisando, pero en este caso, las competencias matemáticas, comunicativas y de conocimiento general, las cuales estamos trabajando pues en nuestras instituciones. Entonces, revisemos las bases que han llegado a cada una de las instituciones educativas y en relación a eso preparémonos, por favor. Listo. Le agradecemos, profesor Omar. Seguramente vamos a estar conversando días posteriores con usted para que nos vaya comentando cómo viene ejecutándose el desarrollo de la edición 2024 de este concurso Quien Estudia Triunfa. Reiteramos el agradecimiento por promover este tipo de actividades, del mismo modo a cada uno de los directores de las instituciones educativas, a los docentes, para que en este caso puedan participar en esta competencia. Lo único que tiene propósito es demostrar sus competencias que vamos desarrollando con nuestros estudiantes. En ese sentido, que ganen los mejores. Perfecto, profesor Omar, muchísimas gracias y muy agradecido, y éxitos con esta importante actividad que va a ser en beneficio de los estudiantes de nuestra provincia de Cotabambas. Muchas gracias, muy buenos días. Buenos días, Panayiscama. De la mañana con 28 minutos, 7 de la mañana con 28 minutos. Bueno, nos comentan que hay hasta el momento 21 participantes. Entonces, el éxito de este concurso está totalmente asegurado. Solamente falta que se puedan preparar todas las instituciones inscritas. Ya lo dijo el director de la UGEL, se van a estar abordando los diferentes temarios, como son las competencias de comunicación, matemáticas, ciencia y tecnología, también las competencias de quechua. El concurso ya se viene desarrollando, tienen todavía para inscribirse hasta el 10 de septiembre, como lo dijo el director de la UGEL. Hay premios, desde luego. También van a haber preguntas, por ejemplo, de cultura general. Atención a todas las instituciones educativas. Van a haber preguntas de cultura general. El jurado ya está totalmente asegurado. Va a ser parte de un equipo de profesionales que van a ser los encargados de ser jurado calificador. Y también, por supuesto, que van a haber premios y estímulos, tanto como para el primer y segundo lugar. Así que están todas las instituciones educativas invitadas a participar de esta edición 2024 de Quien Estudia Triunfa, organizado, por supuesto, por Radio Surfuy en colaboración con la
UGEL. Están todos invitados, hasta el momento van 21. La anterior edición fue todo un éxito, si mal no recuerdo, ganó la institución educativa de Akira. Fueron los ganadores. César Vallejo, si no me equivoco. César Vallejo fue la ganadora, la institución de Akira, se llevaron sus premios todos los estudiantes, se llevaron el gallardete de campeón. Vamos a ver si en esta oportunidad repiten el plato o le dan paso a alguna otra institución. Desde aquí, desde Radio Surfuy, mucha suerte para todos los estudiantes, mucha suerte para todos los docentes que estén apoyando ahí a las diferentes instituciones. Prepárense muchísimo, ya hemos dicho cuáles son las competencias, la cancha está, la pelota está en su cancha. Muchísima suerte a todos para el Quien Estudia Triunfa 2024. Muy bien, amigos oyentes, 7 de la mañana con 31 minutos, se viene campaña de vacunación a nivel nacional por una niñez libre de sarampión, barrido nacional de vacunación contra el sarampión. Vamos a tratar de comunicarnos con el director de la red de salud, el doctor Jimmy Alvites. Pero antes, amigos oyentes, mucha atención, se viene la actividad de Marcansaya Raimi, una actividad muy interesante en el distrito de Akira. Vamos a conversar con Percio Oré, justamente él es economista del área de cultura y deportes de la Municipalidad Distrital de Akira y vamos a hablar sobre este importante tema. Marcansaya, actividad que ya se viene próximamente. Percy, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido a Surfuy, la voz de todos. Sí, muy buenos días al distrito de aquí de la provincia de Cotabambas, a la región de Apurímac. Muy buenos días a todo el equipo de Radio Surfuy. Percy, coméntanos, tenemos ya próximamente la festividad de Marcansaya. Sí, precisamente, muchísimas gracias por promocionar esta actividad muy pronto, pues que aquí de año en año se viene promocionando lo que es el Festival Raimi Marcansaya 2024. Y en esta oportunidad nosotros, pues, como municipalidad queremos invitar a todas las instituciones educativas, a todos los distritos, a todas las provincias y regiones, quienes les encanta promocionan sus danzas autóctonas locales, pueden ser partícipes. Y es más, de repente, la oportunidad para poder dar a conocer de que ha habido ciertas pequeñas modificaciones en las bases, esto producto a la sugerencia y la petición de algunos profesores y directores de las diferentes instituciones educativas de otros distritos, provincias y regiones. Por ejemplo, nuestros hermanos de Chumbivilsas, de Quiñote, quieren visitarnos, también de Charahuachi y Mara, y nosotros no podemos privar. Por lo tanto, estamos ampliando en las categorías a primaria y secundaria de que la presentación de danzas ya no va a ser a nivel distrital, sino va a ser a nivel distrital, provincial, regional e interregional, por considerarnos a nuestros hermanos de Chumbivilsas también que quieren participar. En ese sentido, esta pequeña modificatoria solo en la categoría A y B. En la categoría C, la categoría libre, sigue igual. En todo sentido, invitamos a todos nuestros colegas profesores, a todos los señores directores de las diferentes instituciones educativas de primaria y secundaria de nuestro distrito, de nuestra provincia, de nuestra región y otras regiones, de que se preparen y puedan visitarnos. Porque el objetivo del Festival Marcansaya Raimi 2024 no es tanto demostrar solo las danzas locales, sino promocionar y difundir nuestras danzas distritales, provinciales, regionales y a nivel de todo el Perú. Y el otro objetivo fundamental de este Marcansaya Raimi es que también nosotros podamos promocionar el turismo, de que nuestros visitantes puedan visitarnos el centro poblado de Quillapampa, las ruinas de Marcansaya, y conocer lo grandioso, las ruinas que tenemos en ahí. Definitivamente. Y Percy, para conocimiento de la población que quizás no sabe las fechas, ¿a qué hora también inicia esta actividad? Si nos puedes detallar esta información. Sí, precisamente. El Festival Raimi Marcansaya para este año está para el día sábado 28 de septiembre. Ya nos estamos dirigiendo desde las 8 de la mañana y el concurso se dará inicio a las 9 de la mañana a más tardar. Y de año en año, la explanada de Marcansaya ponemos ya un lugar fijo que precisamente el año pasado hemos dado inicio y de aquí para adelante
siempre se va a desarrollar en el mismo lugar, y ya lo hemos habilitado ya, y seguramente en el transcurso de los días también vamos a seguir mejorando. Va a haber las condiciones, ¿no?, pertinentes para todos nuestros visitantes, plan de estacionamiento, sector de comidas, un lugar adecuado, y además no es una trampa, ¿no?, para que puedan sentarse ahí inseguros, sino que tiene a su alrededor lo que es asientos naturales, los cuales uno cómodamente no puede exportar y todos van a tener acceso. Y también, va a ser transmitido, ¿no?, lo que es en vivo, en directo, esta actividad. Entonces, invitamos, ¿no?, a todos nuestros amantes de folclore, de las danzas, ¿no?, de que puedan ser partícipes, y que sea, pues, como dice, un encuentro de confraternidad, ¿no?, como hermanos, como aquí de la provincia de la región, como peruanos, y pasemos, pues, un momento y conozcamos, ¿no?, las diferentes danzas que se va a exhibir este bonito día sábado 28 de septiembre. Percy, en relación a la participación de los otros distritos de nuestra provincia de Cotabambas, ¿ya hay confirmación, digamos, agrupaciones artísticas que van a participar con sus danzas? Sí, ya nos vienen ganando ya. Sin embargo, de acuerdo al cronograma de inscripción, está hasta el día 27 de septiembre. Sin embargo, ya nos vienen ya ganando nuestros hermanos directores, profesores de Mara, de Chalhuahuacho, de Quiñotas, de Chumidulzas, ¿no? Entonces yo pienso de que, como siempre, ¿no?, a veces espera a la última hora, ¿no? Sin embargo, sí, nos están diciendo que sí vamos a visitarles. Perfecto. Percy, por favor, nuevamente reitera esta invitación a toda la población de nuestra provincia de Cotabambas y también provincias vecinas que están escuchando Surfo y la Voz de Todos, y que ellos también formen parte de esta actividad de Marcansaya Raimi, que muy pronto se va a desarrollar en nuestro distrito de Akira. Sí, muchísimas gracias. Precisamente, sí, así es, una vez más. Por segunda vez, se va a desarrollar, pues, lo que es el Festival de Marcansaya. Por lo tanto, pues, hago una invitación, ¿no?, a todos nuestros hermanos amantes de la danza, a nuestros hermanos del sitio de Akira, de nuestra provincia de Cotabamba, de nuestra región, de que puedan venir. Y no es por envidiar, pero ya nos vamos igualando lo que es las festividades que hacen todos nuestros hermanos chiviltas, a ese ritmo, ¿no?, a esa tonalidad queremos hacerlo, y por lo tanto no hay nada que envidiar, poco está mejorando, y por lo tanto no se van a arrepentir, ¿no? Y están invitados. Entonces, visítanos este sábado 28 desde las 9 de la mañana, gran presentación de danzas autóctonas de las diferentes regiones de nuestro país. Muchísimas gracias a todo el equipo de la Radio Surfo, muy gracias, muy agradecido, muy buenos días a este distrito de Akira, a provincia de Cotabambas, región de Apurímac. Muchas gracias a ti, Percy. Buenos días. Muchas gracias. Usted está siendo informado a través de Willaricul. 7 de la mañana con 38 minutos. Esto es el informativo Willaricul, y recordarles que también estamos saliendo a través de la amplitud modulada por los 810. Estamos en la frecuencia modulada por los 102.7 de la FM. En estos momentos estamos en el Facebook, transmisión en vivo, nos encuentran como Radio Surfui, y también nos pueden sintonizar a través de la página web www.radiosurfui.com. Tenemos un aviso importante para todos ustedes, en especial para el distrito de Chalhuahuacho. El Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de Chalhuahuacho convoca al examen de admisión 2024, segunda fase, para la carrera de explotación minera. La fecha es el 8 de septiembre, es decir, en 3 días nada más. Los requisitos: DNI, certificado de estudios, título a nombre de la nación. Además, el egresado podrá obtener certificados modulares en topografía, muestreo mineralógico, extracción de minerales y SOM. Así que la invitación para que postulen informes e inscripciones en la oficina principal, mesa de partes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de Chalhuahuacho. Acá hay un celular, se lo vamos a dar, por favor, apunte: 935 63 57 91. Repetimos, 935 63 57 91.
Perfecto, 7 de la mañana con 39 minutos. Continuamos con más información, amigos oyentes. Mucha atención a la siguiente campaña que viene desde la Dirección Regional de Salud. Y lógicamente en la provincia de Cotabambas la red de salud también está siendo involucrado y obviamente toda la población de la provincia de Cotabambas. La DIRES Apurímac está iniciando este domingo 15 de septiembre el barrido de vacunación contra el sarampión y polio en beneficio de niñas y niños de las 7 provincias de la región de Apurímac. Y vamos a hablar puntualmente de nuestra provincia de Cotabambas y vamos a conversar con el magíster Jimmy Alvites Rivas. Él es director de la red de salud de la provincia de Cotabambas, justamente para ampliar esta información. Magíster Jimmy, ¿cómo está usted? Muy buenos días, bienvenido a Surfui, la voz de todos. Muy buenos días, estimado Javier, agradecer por este espacio y también a la Asociación Las Bambas, ¿no? A través de la radio Surfui, ¿no? Que me permite salir al aire, ¿no? Y también a la vez saludar a la provincia de Cotabambas, a toda su población, saludo cordial, ¿no? Por intermedio del Gobierno Regional de Salud, ¿no? de Apurímac y también por el Ministerio de Salud, Dirección Regional de Salud de Apurímac y la Red de Salud Cotabambas, todos unidos para esta campaña que a partir del día 15 pues vamos a iniciar esta gran campaña en beneficio de la población infantil menor de 6 años. Perfecto. Doctor Jimmy, para dar un preámbulo a este tema, en algún momento el tema del sarampión ya se había erradicado a nivel nacional, pero nuevamente en el transcurso de estos últimos años hubo rebrotes, casos en varias localidades de nuestro país y se está haciendo justamente con la intención de nuevamente erradicar este tema del sarampión y se va a hacer toda una campaña de vacunación a nivel de toda la provincia de Cotabambas para niños, niñas de 1 año hasta 6 años. El objetivo es controlar y prevenir y erradicar, ¿no? definitivamente este flagelo, el sarampión. Si bien es cierto a nivel de la provincia de Cotabambas y a nivel de la región aún no tenemos casos de rebrote, pero sin embargo en otras regiones de nuestro Perú pues sí se está evidenciando casos. Por ese motivo, ¿no? El Ministerio de Salud y la Dirección Regional de Salud de Apurímac, conjuntamente con la Red de Salud Cotabambas, están organizando esta campaña de prevención y con la finalidad de proteger a nuestra población infantil, ¿no? de este problema de sarampión y también de poliomielitis. Perfecto. ¿Y cómo puede participar la población? ¿El personal de salud se va a dirigir a las viviendas o es que también los propios padres de familia de forma responsable van a tener que llevar a sus hijos a los establecimientos de salud? ¿Cómo se está diseñando este plan? Nuestro lema de esta campaña es por una niñez libre de sarampión y poliomielitis, pero sin embargo también no, la campaña se llama Barrido Nacional de Vacunación. Quiere decir que nosotros vamos a realizar diferentes actividades y también vamos a ocupar diferentes espacios. En este caso vamos a ir a las diferentes instituciones en primer término, ¿no? E instituciones educativas donde hay pues niños que están, ¿no? de este grupo etario que son menores de 6 años, en este caso me refiero a los iniciales y también a las instituciones de nivel primario. Y al término y al final de la campaña también vamos a visitar a los diferentes, ya en este caso domicilios, donde aquí ya tenemos población identificada de niños según nuestro nominal, ¿no? de población que tenemos en los diferentes lugares de nuestra jurisdicción de la provincia de Cotabambas. En todo caso, la campaña está iniciando este 15 de septiembre, se va a alargar hasta el próximo 27 de octubre en todos los establecimientos de salud a nivel de toda la provincia. Esta campaña inicia el día 15 del presente mes y se alarga hasta la fecha que usted ha mencionado claramente en toda la jurisdicción de los 53 establecimientos de salud de la provincia de Cotabambas. Entonces todo el profesional, todo el personal de salud a nivel de la provincia está involucrado, y no solamente el personal de salud, sino también el sector de educación. Agradecer ¿no? al director de la UGEL, al magíster Omar, que también está brindando toda su predisposición para nosotros poder acceder a las diferentes instituciones educativas que es, ¿no? a su cargo en toda la provincia de Cotabambas, y a la misma forma también a las autoridades y a la población misma que están involucrándose con la única finalidad de que pues estos problemas de sarampión, que fácil se puede prevenir aplicándolos y recibiendo las vacunas, no, nosotros podemos controlar, no, para que no pueda de repente haber brotes de este problema de sarampión en nuestra provincia de Cotabambas.
Magíster, y para el tema de la vacunación contra el sarampión y la poliomielitis, ¿es necesario el DNI de los menores o por ahí de repente algún padre de familia que no tenga aún el DNI igualmente puede vacunar a su menor hijo? El requisito es, en caso de menores, es que no el padre de familia tenga una autorización hacia su hijo. En este caso vamos a tener una hoja de consentimiento y también, ¿no?, el apoyo de los docentes de aula, y es importante que tengan su DNI, pero en caso de no tener, en casos excepcionales, porque la mayoría o el 100%, el 99% de la población tiene su DNI, pero hay temas o casos excepcionales, en este caso pues vamos a utilizar también, y va a ser válido el código, ¿no?, de su matrícula, en este caso que tienen sus instituciones educativas. Listo, muy bien, Magíster, le agradecemos. Desde luego aquí desde Radio Surfui vamos a estar difundiendo todos los días esta campaña de vacunación que empieza este 15 de septiembre para que todos puedan llevar a sus hijos a vacunarse contra la sarampión y la poliomielitis. Le agradecemos por este contacto telefónico. Y especial agradecimiento a usted y también a la Radio Surfui y también a la Asociación Las Bambas, que pues no las veces que sea posible también están involucrados en la problemática de la provincia de Cotabambas. Muchísimas gracias a nombre de la red de salud Cotabambas a toda la población de la provincia. Muy bien, le agradecemos. Buenos días. Buenos días. Entonces la invitación está desde el 15 de septiembre, la campaña de vacunación por una niñez libre de sarampión. Es un barrido nacional de vacunación entre niños y niñas desde el año hasta los 6 años. Así que muy atentos, papito, mamita, si es que por ahí tienes un menor de edad para que puedas vacunarlo. No está de más vacunarlos contra la sarampión. Esto a través de la Dirección Regional de Salud, la Diresa Apurímac. Este domingo 15 de septiembre empieza el barrido de vacunación contra la sarampión. 7 de la mañana con 47 minutos. 7:47, vámonos hasta el distrito de Coyurqui. Tenemos importantes actividades también y el resumen también de las principales actividades que ha venido desarrollando la Municipalidad Distrital de Coyurqui. Sensación de frío a la Lauchiri. Sandra Paliza, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenida a Surfui, la voz de todos. Muy buenos días, colega, muy buenos días con todos en cabina, buenos días con todos nuestros hermanos de la provincia de Cotabambas. Efectivamente, amaneció lloviendo acá en el distrito de Coyurqui desde el día de ayer, justamente en el aniversario de la comunidad de Faco, la comunidad que produce las ricas paltas acá en el distrito. Comenzamos con una pequeña garúa, luego se volvió en una lluvia, pero muy bueno para que se pueda apaciguar todos los incendios forestales que está ocurriendo en todo el departamento de Apurímac, estimado. Definitivamente. Y Sandra, coméntanos cómo se desarrolló la actividad del aniversario de la comunidad de Faco. Ahora, próximamente también, si no me equivoco, este 8 también el aniversario de la comunidad de Huancuiri en el distrito de Coyurqui. Así es, el 28 es el día central de la comunidad de Huancuiri, el 8 de septiembre es el aniversario de la comunidad de Yauyillo y el día de ayer fue justamente 49 aniversario de la comunidad de Faco, donde nos hicimos presentes de una delegación acá de la municipalidad. No pudo estar nuestro alcalde, el profesor Gil Valencia Bárcena, porque justamente se encuentra en Lima con 2 de nuestros regidores gestionando ya el proceso para que se pueda pues, también desarrollar y ejecutar de una vez el puente Pacharazo, un puente que ha estado muchos años en espera de su construcción, y esperemos que nuestro alcalde nos traiga buena noticia aquí al distrito. Perfecto, esperemos esas buenas noticias también. Sandra, adelante con el resumen de las actividades. Correcto, en el transcurso de la semana pasada hemos tenido una de las ferias más grandes del distrito, que ha sido la feria de Ñahuiña, una feria agropecuaria, ha sido una feria regional de artesanía,
Hemos tenido bastantes participantes, agradecemos desde aquí, hago un agradecimiento a nuestros hermanos de Chalhuahuacho, de Azacasi, de Guayati, de Grau, que han podido participar también en los diferentes concursos que ha habido, tanto de juzgamiento de ovino, juzgamiento de cuyes. Gracias a Dios y a la voluntad política también de nuestro alcalde, conjuntamente con su plana de regidores, y en coordinación con la comunidad de Yanguiña ha sido un éxito esta feria. Asimismo también manifestar, comunicar y asimismo invitar a toda la población que este 10 de septiembre se va a desarrollar la feria en Ayahuilca. Es también un festival del cuy. Sabemos todos del distrito que las comunidades de la parte alta trabajan y manejan el tema de cuyes, así que están invitados también todos ustedes en cabina para que puedan venir, porque preparan muy delicioso el cuy en esta feria. También vamos a tener diferentes tipos de concursos, vamos a tener también nuevamente el cuy fashion, vamos a tener el casamiento de cuy, juzgamiento de cuy y todas las actividades que ya están publicadas por las redes sociales, asimismo por las diferentes radios, no solamente aquí en el distrito, sino también de la provincia, estimado. Muy bien, Sandra, me imagino que vas a estar presente también en cada una de las actividades que se vienen a desarrollar en la comunidad de Huancuire. Sí, vamos a estar presentes, toda una delegación, vamos a quedarnos, vamos a estar con el gerente de desarrollo económico, asimismo también nuestro señor alcalde. Vamos a acompañar a la regidora, tenemos una regidora de la parte alta que es la señorita Ruth Candia, vamos a estar con ella en las diferentes actividades. Este día viernes va a haber una feria, vamos a estar presentes también, vamos a estar haciendo las transmisiones, como en todas las ferias y festivales que tratamos pues de que las personas que no pueden estar aquí en el distrito, residentes que tenemos en las diferentes ciudades del Perú, que tenemos en Cusco, en Lima y también en el extranjero, puedan ver el desarrollo y el avance en esta gestión 2023-2026. Muy bien, Sandra. Bueno, nosotros también por parte de Radio Surfui vamos a estar muy pendientes de las diferentes actividades que se van a desarrollar por el aniversario. Seguramente vamos a estar haciendo transmisiones también de algunas actividades culturales para el deleite de toda la provincia de Cotabambas. Nosotros te agradecemos y seguramente vamos a estar en contacto contigo para que nos puedas comentar muchos detalles más sobre las actividades del aniversario de la comunidad de Huancuire. Claro que sí, agradecer a todos ustedes por el soporte que brindan no solamente al distrito de Coyulqui en cuanto a la difusión de las actividades, para que lleguen a más personas y para que vean, como acabo de manifestar, el desarrollo de todas las comunidades, de las 21 comunidades que tenemos aquí en el distrito de Coyulqui. Muchas gracias a todos ustedes y un gran saludo para todos nuestros hermanos de la provincia de Cotabamba. Sandra, antes de que te vayas, por favor, coméntame cómo está el clima en Coyulqui, porque el día de ayer en el distrito de Chalhuahuacho se ha presentado ya tormentas eléctricas, entonces queríamos saber cómo está el clima o cómo ha estado el clima estos últimos días en Coyulqui. Como le manifesté el día de ayer, en plena celebración del aniversario de la comunidad de Paco, comenzó a haber también las tormentas eléctricas. Todos apostábamos que si llueve o no llueve, comenzó a llover y para el día de hoy Coyulqui ha amanecido con el terreno, pues no, con la tierra mojadita, un clima bien templado y algo que también nos alegra bastante, pues no, en cuanto a los incendios, porque acá también se ha suscitado incendio la semana pasada, lamentablemente, frente de Coyulqui, pues no, los terrenos de la comunidad de Chaguay. Lamentablemente todavía hay personas que no tienen conciencia en cuanto a los incendios forestales. Se originó, no sabemos todavía quién ha sido la persona que originó este siniestro, pero tuvimos la colaboración, pues no tanto de la provincia de Tambobamba, vino Defensa Civil, asimismo también compañeros, tenemos una brigada aquí en el municipio que son ya personas que saben, ¿no?, cómo manejar este tipo de eventos, que han sido las primeras personas que han salido, ¿no?, a primeras horas de la mañana y también en la madrugada para poder apaciguar y apagar este incendio. Lo único que pido es aquí a todos los hermanos de la provincia que por favor tomen conciencia de que estos incendios forestales son muy peligrosos, ¿cómo se llama?,
acaban con la vida tanto de los animales. Hemos tenido acá también muerte de bastantes ganados, entonces se llama a la reflexión y espero que colaboren también todos nuestros hermanos de la provincia para que no llegue a pasar un suceso como el de Cotabambas y también como el de acá del distrito de Coyunqui. Perfecto, Sandra, te agradecemos por la recomendación también. Muchísimas gracias, abríguese bien, cuídese bastante, cuidado que se me resfríe. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias. Buen día. Muy bien, 7 de la mañana con 55 minutos. Full llamadas, Gonzalo. Participación también del público a través de transmisión de Facebook. Alejandro Paniuro Puma nos solicita el número de la radio. Le comento, el número es el 974-782420. Le repetimos, 974-782420 es el número de la radio. Vamos hasta Tambobamba, Gonzalo. Estamos ya enlazados vía telefónica con Aquiles Abarca desde Tambobamba. Aquiles, buenos días, bienvenido al informativo Villaricui. Muy buenos días, mis amigos de Radio Surfui Las Bambas. Así es, aquí en Tambobamba pues continúa proyecto de jóvenes. Bueno, este proyecto es por la Municipalidad Provincial Cotabambas, Tambobamba, que viene beneficiando pues a muchos jóvenes, a muchos conciudadanos de ambos sexos, bueno, hasta para ancianos. Si uno desea aprender algo nuevo, están aperturadas pues las inscripciones para tener esta oportunidad de asistir, aprender pues en este curso de capacitación. Hay, por ejemplo, ahora últimamente están abiertas las inscripciones, por ejemplo, para tractores agrícolas, para carpintería, para computación. Qué oportunidad tan grande, ¿no? Bueno, en caso de tractores agrícolas es para aprender a manejar, pues a manipular, a manejar. Bueno, también carpintería, computación. Todo esto beneficia pues a uno mismo. Buena oportunidad, vuelvo a repetir, que nos brinda pues este proyecto de jóvenes de parte de la Municipalidad Provincial. Las inscripciones están abiertas hasta el último día de inicio. Bueno, se va a dar el inicio con el listado de las clases pues el día 16, es día lunes, 16 de este mes del presente, ¿no? Septiembre. Así que, bueno, pues en la actualidad vienen asistiendo de diferentes distritos, de las diferentes comunidades, no solamente pues los ciudadanos del pueblo de Tambobamba, y hasta los estudiantes de la universidad, del instituto que, bueno, vienen estudiando aquí en Tambobamba, pues de diferentes lugares de Abancay, de otras ciudades. Ellos también están aprovechando pues en sus horas de descanso de asistir a este curso de capacitación. Así que, bueno, tenemos que también, bueno, agradecer a la municipalidad por este proyecto en beneficio de nuestros conciudadanos, pues no solamente para los jóvenes, sino que también para adultos, para ancianos, para toda persona que desean aprender algo nuevo. Nada más, Ari, por el momento, a mis queridos amigos, si tuviera alguna oportunidad. Muchísimas gracias, Aquiles. Una consulta nada más. ¿Cómo está el clima en Tambobamba? Bueno, ciudad Ocutapuna semanan Achtucacharimulianmi, o sea que una garuadita nomás le dio, pero pasando del hospital para arriba, pues para parte alta, sí, había caído fuertecito la lluvia, porque como tú sabes, Javier, yo soy madrugador, entonces pues ya estuve en el campo a las 4 de la mañana y un poco barrito, pues estaba la carretera, el campo, así que llovió regularmente para parte alta, pero en la población mismo solamente dio una garuadita. Claro que el trueno, todo empezó a sonar fuerte, inclusive se desató un poquito, unos cuantos pues granizo, y eran pues granizo, unas bolas grandes
parecía tiro de cristal todavía. Bueno, yo también me asusté un poco, dije, pobres plantitas, pero felizmente ha cesado ahí nomás y empezó a garuar nada más, mi querido Javier. Profesor Aquiles, le agradecemos por la información, muchísimas gracias, ya nos reencontramos el día de mañana. Buenos días. Hasta mañana, buenos días. En Huillaricuy, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. A nivel nacional, 8 de la mañana en punto, Lisbeth Saldívar no se encuentra. ¿Qué pasó? La cabina principal. Se resfrió. Está un poco delicadita. Muy bien, pero también tenemos la grata compañía de Gladys Aguilar, que va a tener la dicha y el honor de reemplazar a Lisbeth Saldívar. La Valle Salta, la Valle Salta. Buenos días, Javier, buenos días, Gonzalo, buenos días con cada uno de ustedes. Así es, hoy iniciamos con nuestras primeras planas y nos vamos con nuestro diario local, que es Pregón Diario Judicial. Y dice, terrible muerte, una joven madre de familia y su hija apenas de 2 años fueron encontrados sin vida en el interior de su habitación, ubicada en el condominio del Jirón Cusco en Abancay. Ambas fueron encontradas colgadas con una cuerda de la viga de la puerta. Y otra noticia justamente es parte de la portada que dice, lucha contra el fuego, incendio forestal en el condado Quizapata es controlado por bomberos. ¿Qué está pasando? En realidad hay que tener mucho cuidado con los incendios forestales. Y nos dice también en la página 4, otra crisis sanitaria en la ciudad, Abancay y Tamburco, se suspende el servicio de recojo de basura. Esto nos informa pues Pregón y el diario local. Y nos vamos también hasta Cusco con el diario Sol del Cusco y dice, ayudemos a identificarlo. Menor de 14 años denunció que hombre lo acusó en baños del centro comercial del Real Plaza. Adolescente indicó que fue acosado sexualmente en el interior de los servicios higiénicos del Mall del Cusco. En realidad ahí sale pues la foto del presunto agresor. ¿Qué está pasando? En realidad nuestros adolescentes, tanto varones como mujeres, no se salvan de este tipo de acosos que se dan pues tanto en los centros comerciales, tanto en los colegios o en cualquier lugar. Así que debemos estar alertas y hay que pues enseñar a nuestros hijos justamente a alzar la voz, ¿no? Si en caso sienten que han sido acosados sexualmente, si en caso han vivido esa experiencia, hay que decirlo y hay que denunciarlo. Y en la parte baja dice, detienen a 2 docentes de la UNSAG por cobros indebidos y alquiler de equipos universitarios para beneficio propio. Qué pena realmente que esté pasando esto en esta casa universitaria tan respetada en la ciudad del Cusco. Dicen que detienen a 2 docentes por cobros indebidos y alquiler de equipos universitarios para beneficio propio. El costado dice, combi se empotra en una vivienda y causa colisión de otros 2 vehículos. Triple choque en calle Meloc, esto en Cusco. Y por último dice, como soporte social de su gestión, Dina Boluarte pidió a su hermano crear el partido Ciudadanos por el Perú. Esto nos informa el diario El Sol del Cusco. Y nos vamos a nuestras portadas principales de diarios a nivel nacional y nos vamos con el diario El Comercio. Como titular principal dice, tema del día, señala que la diplomacia es un oficio discreto. Canciller Eschivaler evita decir que hubo fraude en Venezuela y llamar dictador a Maduro. Esto pues es una contradicción porque el nuevo titular de Torre Tagle evadió reprobar de forma clara las irregularidades en el proceso electoral venezolano, pese a que el gobierno condenó el fraude el 31 de julio. Hay una reacción, aunque el ministro dijo que no habrá un giro en la postura del Perú sobre la crisis en Venezuela. Distintas bancadas respaldan que sea citado al Congreso. Al costado dice, mientras acumula críticas, Dina Boluarte cumple casi 60 días sin declarar a la prensa sobre temas cruciales. Es una desconexión, porque la presidenta solo ha respondido en 11 ocasiones preguntas directas de periodistas este año. Y en la parte baja dice, jura hoy el cargo
cargo, Luz Pacheco asume presidencia del Tribunal Constitucional hasta el año 2026. Esto nos informa el diario El Comercio. También nos dice, es difícil encontrar en el Perú un proyecto de infraestructura que no sea viable. ¿Quién dice esto? Esto nos dice pues Adrián Armas. Y nos vamos al diario La República de hoy, jueves 5 de septiembre. Congreso entrega a la policía investigación preliminar y recorta función fiscal. En manos del gobierno las investigaciones penales. Se aprobó en segunda votación la contrarreforma judicial con 80 votos a favor y 31 en contra y 6 abstenciones. La Policía Nacional del Perú, a cargo del Mininter, carece de independencia para investigar al poder político. Y en política, dice, fiscal de la Nación inicia indagación por encubrimiento a Cerrón. Pide lista de vehículos oficiales al Palacio de Gobierno. ¿Se le viene la noche a Dina Boluarte? No lo sé, vamos a seguir investigando. Y en la sociedad, en el diario de la República, dice, tragedia en Pucallpa, una embarcación que iba sobrecargada de pasajeros choca en el río Ucayali contra un tronco sumergido. Por lo menos 7 personas fallecieron, 4 de ellas docentes que acababan de rendir su examen para su nombramiento. Y en economía de la República, Petroperú tendrá gestores privados e inyecciones de capitales. Y en la política, eligen nueva presidenta del Tribunal Constitucional. Hoy pues jura ella el día de hoy. Y en especial el ministro Sandy Báñez acumula deudas por la SUNAT por 432,000 soles. Eso es pues el contenido del diario La República. Nos vamos al diario El Gestión, el diario de economía y negocios del Perú. Poder adquisitivo de familias retornará a nivel prepandemia recién en el 2025, estima Adrián Armas, gerente central de estudios económicos del BCR. Descenso de la inflación al rango meta y cierto mayor dinamismo económico permitirán que salarios reales retomen registros previos al 2020. Próximo gobierno tendrá mayores probabilidades de hacer crecer la economía del Perú a mayor ritmo, aunque deberá aplicar reformas, sostiene el funcionario. En la parte baja dice, gestor privado ingresaría a Petroperú, aunque directorio se ajustaría. Esto anunció el primer Gustavo Adriansen. Y Caja Piura prevé pues mejorar resultados financieros en un año. Al costado, en una entrevista, nos dice, la inversión no se recompone con la creciente inseguridad y corrupción. Esto quién dice, el director de economía de la dirección de la Universidad de Piura, Juan José Matans. Y por último, en el diario Gestión encontramos Madera Bozovic enfoca su crecimiento en líneas de pisos para Norteamérica y Europa, espera facturar unos 50 millones de soles. Esto en el diario Gestión. Y nos vamos rápidamente al diario Perú 21. Y como portada está ahí pues la foto del señor Vizcarra y dice, Vizcarra embargado, Poder Judicial le congela 7 propiedades por caso de corrupción. No podrá transferir sus departamentos de San Isidro. Se le viene la noche al señor Vizcarra. Al costado izquierdo dice, gobierno ofrece gestor privado para Petroperú. Petrolera estatal seguirá con vida. En la parte baja dice, Estados Unidos, alumno mata a 4 y será juzgado como adulto. Sus víctimas fueron 2 estudiantes y 2 profesores. ¿Qué está pasando con la salud mental de los estudiantes de Estados Unidos? Y en la parte final dice, Congreso le resta facultades a Fiscalía. Policía investigará delitos. Esto en Perú 21, hoy 5 de septiembre. Y nos vamos al diario oficial El Peruano, y como portada está la foto pues de la sesión de gabinete ministerial presidida por la señora Dina Boluarte. Dice, gasto social para el 2025 asciende a 115 millones de soles. Educación, salud y saneamiento recibirán más recursos. Representa el 46% del proyecto de presupuesto del sector público. Jefe del gabinete Gustavo Adriansen y ministro de Economía y Finanzas José Arista lo sustenta hoy en el Congreso de la República. Al costado derecho dice Economía. Las exportaciones crecieron en un 11.8% de enero a julio del 2024. Titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Úrsula León,
señala que la expansión en julio fue del 38%. Y en la economía, estabilidad para las inversiones extranjeras está garantizada. Esto asegura el ministro Rómulo en Roadshow in the Perú, que se realizó pues en la ciudad de Nueva York, esto en Estados Unidos. Y en la parte baja dice derecho, aclaran reglas para homologar remuneraciones. Esto fue el contenido del diario El Peruano y nos vamos rápidamente al diario El Comercio. Dice, embargan propiedades a Vizcarra en el marco de los casos de Lomas de Hilo y Hospital de Moquegua. El Poder Judicial dispuso que se inmovilicen 7 inmuebles del vacado presidente, por lo que no podrá vender ni traspasar pues sus departamentos en San Isidro. En la parte baja dice, naufragio en el río Ucayali deja al menos 6 muertos. Embarcación que trasladaba decenas de profesores chocó con un tronco sumergido en el distrito de Tuanta, en la región de Ucayali. Al costado izquierdo, Premier Gustavo Adriasen no descarta que cambios en el directorio de Petroperú. Y en la parte superior dice, fuga de Cerrón, Fiscalía solicita información sobre uso de autos presidenciales. Ese es el tema del día de hoy en el diario El Correo. Y rápidamente nos vamos al diario Expreso y ahí está pues la foto de la presidenta Dina Boluarte. Al costado está el prófugo Vladimir Cerrón. Y dice, Cerrón le bajó el dedo al ex canciller Javier González Olachea, dueño de Perú Libre, detrás del poder, cogobierno con Boluarte, fujimorismo y APP, es la gran pregunta. Según fuentes de Expreso, Vladimir Cerrón le habría pedido la mandada a sacar a la Cancillería a González Olachea por su posición contra Nicolás Maduro. Y ahí se ve pues el tuit de Vladimir Cerrón que dice, la salida del facho canciller Javier González Olachea es el único cambio significativo del gabinete. Esperemos que la nueva gestión reaperture relaciones diplomáticas con México, Venezuela, Bolivia, Corea del Norte y RAS. Luis González Posada advierte sobre oscura influencia de Cerrón en el gobierno y el titular es pues gobiernan juntitos Vladimir Cerrón y Dina Boluarte. La pregunta, al costado derecho encontramos el titular, PNP volverá a realizar la investigación preliminar, Congreso aprueba en segunda votación. También en la parte baja dice, el sistema de justicia necesita una reforma total, afirma Patricia Juárez. Y por último, Martín Vizcarra implica a su esposa por sobornos, una escama más para el lagarto. Se le viene la noche al señor Vizcarra. Y nos vamos con el diario La Razón que dice, dejan en la calle al lagarto. Y otra vez está ahí pues la portada y está la fotografía del señor Vizcarra. Embargan 7 propiedades de Martín Vizcarra por recibir coimas. Poder Judicial ordena retención de inmuebles en Lima y Moquegua. Fallo impide que inmuebles sean pues vendidos u obsequiados para evadir pago de reparación civil. Y Fiscalía pide 15 años de prisión por haber recibido sobornos de más de 2.3 millones de soles. En la parte baja dice, ex congresista Richard Arce, formalización minera reduciría la pobreza extrema del país. En la parte del centro, en segunda votación, Congreso aprueba que la policía investigue delitos. Y en la parte final, verifica si estás en el padrón. 130,000 fonavistas habilitados aún no han ido a cobrar 273 millones de soles. Y estos fueron nuestros titulares o estos fueron nuestras portadas de los diarios principales de a nivel nacional y regional el día de hoy. Muchas gracias, compañero Javier, muchas gracias, Gonzalo, y ahora sí damos el paso al deporte, al Catedral de la Reporta, nuestro compañero William, que ya se viene justamente, ya está en estudios de la radio. William, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué novedades tenemos en el deporte el día de hoy? Hola, ¿cómo estás, Gladys? Buenos días a nuestros amigos oyentes del informativo Willarico. Y gracias por el pase, nos vamos con el fondo musical. Nos vamos con el fondo musical e iniciamos, ¿no? Con el deporte, con el Cueva, con Cueva. Mañana se viene precisamente el score. Los que nos están escuchando, amigos oyentes, en el bloque deportivo, vamos a ampliar, por supuesto, y abrir la línea telefónica para que usted nos alcance su score en el partido que va a significar para la selección peruana seguramente algo positivo en inicio de las clasificatorias. Nos vamos con la información deportiva. En Willaricuy, Surfu y Deportes.
8 de la mañana ya con 16 minutos, amigos oyentes del informativo Bullaricu. Rápidamente nos vamos con el bloque deportivo. ¿Cómo están? Estamos en la cabina de nuestra emisora Surfui con un poco de frío, hay que abrigarse bastante. La recomendación siempre a través de nuestro medio de comunicación. Una casaquita, por ahí un chulito. Chinchilico, por ejemplo, se ha venido hoy con su chalina rojiblanca. Ya está viviendo en las clasificatorias de nuestra selección y por supuesto las clasificatorias sudamericanas. Nuestro colega David tiene algo de colombiano, ¿no? Sí, bueno, él ha visitado Colombia, se ha puesto su camisetita o tiene una prenda amarilla. ¿Qué pasa, David? Este fin de semana, este viernes específicamente, 8:30 de la noche, es el partido de nuestra selección peruana que va a enfrentar a Colombia en un partido importante, no decisivo, importante, porque hay muchos puntos todavía por jugarse. Gonzalo Huirce, Javier Chegia decían al inicio del programa que, bueno, si no ganamos este partido ya fuimos. Creemos que no, todavía hay opciones, en realidad hay partidos por jugarse, hay que desarrollar el juego. Fossati seguramente está muy preocupado por este tema, ya tiene rodaje con la selección, ha jugado una Copa América, ha tenido partidos ya oficiales, ahora bueno, es su reto recién con la selección en un torneo, digamos, de clasificatorias. Es duro el tema, no es fácil, pero entiendo que ya tiene pues sus jugadores para poder jugar precisamente este encuentro muy duro ante la selección de Colombia. Históricamente ante Colombia no hemos tenido buenos resultados jugando incluso de local, pero hay que romper la historia. Bueno, si queremos lograr cosas importantes, tenemos que dejar de lado la rutina, tenemos que dejar de lado la historia, tenemos que dejar de lado los resultados negativos que haya podido acompañarnos en el trayecto de anteriores clasificatorias, y si queremos clasificar a un mundial tenemos que romper esa racha. Y eso es lo que hizo, ¿se acuerdan, Gareca? ¿No? ¿Se acuerdan que no ganábamos nunca en Ecuador y ganamos? ¿Y luego qué pasó? Bueno, pues pudimos clasificar a Qatar 2018, ¿no? No Qatar, fue Rusia 2018. Así es, entonces hay que romper la historia. Vamos a ver qué es lo que pasa en el planteamiento de que haga Jorge Fossati. Lo cierto es que la selección peruana está entrenando, ya no en la Videna, está entrenando en el Estadio Nacional. Por ahí va la estrategia seguramente de Fossati para poder conocer de mejor forma el campo de juego y hacer un buen encuentro este viernes. Me parece que va a haber sorpresas en el resultado. Ojalá que sea así. Bueno, Perú va a jugar ante Colombia en la fecha número 7 de estas clasificatorias sudamericanas. Precisamente juega de local. Va a debutar Fossati en el tema de eliminatorias, donde naturalmente está obligado a sumar la mayor cantidad de puntos posibles al encontrarse en este momento la selección peruana en el último lugar de la clasificación. Apenas tiene 2 unidades. Bueno, su rival de turno va a ser el puesto número 3, ¿no? Colombia está en el puesto número 3 en las clasificatorias. Bueno, y también mantiene un momento importante, un momento cumbre en la selección, digamos, en cuanto a clasificatorias y también en cuanto a posición del ranking FIFA. Colombia ha tenido una buena participación en la Copa América, lo que le ha significado también subir varios puestos en el ranking FIFA. Bueno, 8:30, entonces es este encuentro, amigos oyentes. La alineación, de acuerdo a la última formación que se tiene, está jugando bastante Fossati con jugadores, digamos, que tienen roce, que tienen un porte físico importante. El partido va a ser físico, no más que táctico, digamos, de juego, a ras de campo, va a ser más de roce, digamos, de fricción, un tema físico. Entonces va a estar en la portería Pedro Galese, de acuerdo a la formación que estaba haciendo en el Estadio Nacional. Por el lado derecho, porque él juega con 3, va a estar Miguel Araujo, de central va a estar Carlos Zambrano y de lateral izquierdo, ¿no? Va a estar Alexander Callins, ¿no? Esa es la defensa que también ha estado en la Copa América, y ojo que lo ha hecho bien, o sea, no ha estado, o sea, hemos tenido resultados de repente negativos, pero en general, digamos, viendo ya en un plano más extendido, más de persona a persona, de puesto a puesto, creo que la defensa estuvo alineada. Bueno, en el medio sector estaría Renato Tapia con Wilder Cartagena, ¿no? 2 hombres de stopper, por eso le decía, va a ser un partido físico, porque van a ir a cortar, van a ir a jugar, digamos, a contener un poco el ataque de la selección colombiana, que está bien, están finitos, y eso hay que reconocerlo.
Como laterales izquierdo, y bueno, lateral izquierdo estaría Marcos López, ¿no? Que llega enterísimo, buen físico, también como para llegar al tema, digamos, de fricciones, de choque en tema de biotipo. Por el lado derecho, Luis Advíncula, que también viene bien después de jugar en el Boca Juniors. Bueno, arriba estaría Gianluca Lapadula junto a Valera. Por ahí la polémica, ¿no? Muchos decían, no creo que se juegue con dos delanteros, pero estos dos delanteros van a incomodar, porque recuerden que Valera tiene ese perfil, ¿no? De saltar, de chocar, de incomodar a la defensa. Lo mismo pasa con Gianluca Lapadula, aunque muchos decían que en vez de Gianluca debió jugar Brian Reina, por ejemplo, para desequilibrar un poco, o de repente Joao Grimaldo, pero bueno, son decisiones de técnico, y ese sería el 11 que pare precisamente Jorge Fossati este fin de semana cuando enfrente a la selección de Colombia. ¿Y cómo llega a Colombia? Se está preguntando muchas personas. Viene con James Rodríguez y con Luis Díaz en su mejor momento. Ellos estarían en la alineación oficial de Néstor Lorenzo, que es el técnico de esta selección colombiana y que va a llegar a Lima precisamente hoy jueves. Así es. Bueno, hoy jueves estaría llegando la selección de Colombia en horas de la tarde. Va a descansar en la capital de la República, en Miraflores específicamente. Mañana ya no tienen previsto ver el escenario deportivo, aunque todavía eso está, digamos, en temas logísticos. Lo cierto es que la selección colombiana llega con todo su poderío, ¿eh? Néstor Lorenzo, que es el técnico, ha definido ya el 11 que va a utilizar en la capital de la República, en Lima, con un 4-3-3. Ese es su sistema. También lo hacía eso, ¿no? Hacía eso, ¿se acuerdan? En el Melgar de Arequipa. Está el planteamiento del señor Lorenzo, que tiene como entre sus mejores figuras, sin duda, a Carlos Cuesta, a Johan Lucumi, también a Johan Mojica, Daniel Muñoz, James Rodríguez, Kevin Castaño, Richard Ríos, John Arias, y el otro que la está rompiendo después, sin duda, Luis Díaz, ¿no? Y en el otro extremo estaría John Córdoba. Bueno, son los jugadores que normalmente alternan en la selección de Colombia, con Camilo Vargas en el pórtico, Mujica, Cuesta, Lucumi, Muñoz, Castaño, Ríos, James Rodríguez, Arias, Luis Díaz y Córdoba. Sería el 11 que plante pues Lorenzo para este partido importante que se viene para la selección de Colombia. 8:23 y dentro de las joyitas también que se tiene en la selección peruana, sin duda ha causado bastante interés y motivación la presencia de Max Loren Castro. Es un jugador que tiene 16 años, que ha sido invitado para participar, digamos, del sparring de la selección peruana en la sub-20, 16 añitos, se quedó. Sanelato tuvo ahí una lesión, por ahí no va a estar, fue desconvocado. Inmediatamente ya no llamaron a otro experimentado de repente en esta posición, sino llamaron a Max Loren Castro, que es un jugador del Sporting Cristal de las divisiones menores y que ha sido convocado oficialmente a la selección para los partidos ante Colombia y Ecuador. Eso no quiere decir, Chico, que va a ser el titular, pues ya muchos especulan, dicen, no, ya, Magloren va a ser el jugador, ¿cómo le dicen? La carta bajo la manga. Entonces, no. Son jugadores que van a ir ya conociendo, digamos, el sistema, cómo concentra la selección, cómo es un proceso de clasificatorio, ¿no? Ya lo van llevando de a pocos. Eso va a pasar seguramente con Magloren, ¿no? Magloren Castro no va a ser titular, va a acompañar a la selección, pero ya está en la mira, pues eso es lo más importante. Parece que va a ser un jugador interesante, ¿no? Aunque el biotipo no es tan bueno, pero bueno, veremos qué pasa en adelante. Todavía tiene 16 años, es bastante jovencito, y felicitaciones pues a este jugador del Sporting Cristal que está sumándose a la selección nacional. 8:25. Hoy tenemos partido por clasificatorias. Hoy juega Argentina ante Chile, un partidazo en Buenos Aires, por la fecha 7 de las clasificatorias. Ustedes lo pueden apreciar a partir de las 7 de la noche, ¿no? 7:30 de la noche es este encuentro entre Argentina y Chile, ¿no? Argentina llega en su mejor momento, ¿no? Campeón de la Copa América, ¿no? Campeón mundial, en fin. Chile con las ganas de querer sumar más puntos. Un partido muy difícil la que tiene la selección chilena y Ricardo Gareca. Vamos a ver qué pasa. Es un rival directo también nuestro, ¿no? Todos estos partidos tendrán que jugarse para nuestra selección. Ojalá que sea así, pero lo cierto es que la selección peruana tiene que ganar.
Argentina entonces se enfrenta a su similar de Chile esta noche, ¿no? Hoy 5 de septiembre en el estadio Monumental de Buenos Aires. Este partido se va a jugar en el horario de Perú a las 7 de la noche, ¿no? 7 en punto de la noche, buen partido que se viene entre la selección precisamente de Argentina y Chile. Bueno, partidazo para poder apreciarlo. 8:26 minutos, cambiando del plano deportivo. Hay un calendario ya del tema del vóley en la categoría sub-23. Precisamente la selección peruana ha sido ubicada en el grupo B de la Copa Panamericana de la sub-23 junto a Nicaragua, Surinam y México, ¿no? Las matadorcitas, como le llaman, aunque ya están en la categoría sub-23. Tiene buena selección, ojo con Perú, que está retomando un poquito más y dándole importancia al vóley. Y bueno, van a jugar estos juegos de la Copa Panamericana de Vóley sub-23. Ya reiteramos, van a estar junto a este grupo de Nicaragua, Surinam y México. Bueno, de todos, yo creo que la selección de Perú es la más fuerte, ¿no? Porque históricamente han demostrado que están vigentes todavía nuestras jugadoras de la selección de vóley. Ocho con 27 minutos, amigos oyentes, 8:27, le ponemos punto final a la información deportiva. Ya saben, mañana vamos a abrir el hilo telefónico para que usted, que me está escuchando, pueda participar con su score y llevarse este kit deportivo que lo estamos preparando en la mañana de hoy para poder sortear entre los que acierten el score. Y también, por supuesto, si uno acierta de manera definitiva y con único resultado, se lleva automáticamente este kit deportivo. Mañana entonces abrimos en este horario del informativo Willaricui el hilo telefónico para que nos alcance su score y por supuesto participen de este gran sorteo, o se puede llevar directamente este kit deportivo que le entrega Radio Surfui, la voz de todos para cada uno de ustedes. Con nosotros será hasta el día de mañana, amigos. Que tengan buena mañana. Gracias por su sintonía. Hemos llegado hasta las diferentes localidades, hasta donde llega nuestra señal Surfui, la voz de todos. Estamos ya con la FM en los 102.7. Estamos llegando también a través de la amplitud modulada en los 807, la amplitud modulada. Nuestras repetidoras en Tamoamba en los 97.5. Y por supuesto también replicamos nuestra señal. Un gran saludo para nuestros amigos allá en Coyurqui con Radio Guaira, ¿no? Radio Guaira. Y en Cotabambas, distrito, estamos llegando a través de Radio Chasqui, ¿no? O sea, Poder Chasqui, que también replican nuestra señal del informativo Willaricos. A ellos un gran abrazo y por supuesto hay que hacer la recomendación a cuidar. Bueno, hubo precipitación pluvial el día de ayer, ¿no? Hubo un poquito de lluvia, está muy bien, pero todavía hay incendios forestales que se están originando en algunos puntos. Hay que tener muchísimo cuidado, siempre la recomendación también por nuestro medio de comunicación. Con nosotros será, amigos, hasta el día de mañana en este mismo horario en el bloque deportivo y por supuesto cerramos también el informativo Willaricui porque nuestros colegas ya se ausentaron, están yéndose a tomar su desayunito. Que tengan buena mañana, amigos. Permiso. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui.